palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9 en adelante. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros fuimos salvos por el llamamiento santo y que no fue conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La salvación es un regalo, un don que Dios nos ha dado y que por cierto no lo merecíamos, pero que Él en su infinita misericordia les plació darnos esa bendición. Así es que ya las personas para ser salvos no tienen que pagar ni un centavo, ni tienen que coger un préstamo en el banco, ni tienen que hacer sacrificio, ni tienen que pagar votos. Para eso no, solamente se necesita creer que prometió salvarnos, redimirnos de todos nuestros pecados a través de su preciosa sangre vertida en el Calvario. Eso es así. Salvación de manera gratuita. Por eso fue que Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Eso es así. Por eso es que usted ve que los evangélicos son la gente más felices de este planeta. Por eso en los hogares cristianos no hay violencia, los esposos no matan a las esposas, no hay violaciones, no hay maltrato psicológico, maltrato verbal o físico. No, porque allí habita Dios a través de su presencia y la paz de Dios reina. Si le damos paso a Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, obviamente eso se va a reflejar y va a repercutir de manera positiva en los hogares, porque se le está dando paso a aquel que todo lo puede. Alabado sea el Señor. Entonces vamos aquí. Dice el apóstol Pablo que Dios nos salvó a través de Jesucristo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, escuche bien, antes de los tiempos de los siglos. O sea que antes de nosotros existir, ya Dios tenía ese propósito para con aquellos que decidieran entregar sus vidas a Cristo, servirle de corazón. Cuando no existía gente, ya Dios tenía ese propósito para con la humanidad. Bueno, después que habla de esa salvación, de cómo Dios obró en nosotros y que no recibimos esa salvación por nuestras obras, sino por su gracia, entonces en el versículo 10, Él dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 10? Pablo está dando respuesta de lo que viene diciendo anteriormente en el versículo 9. Esa gracia que estaba oculta y que durante muchas edades y civilizaciones no se manifestó, ahora a través de Jesucristo se manifiesta a favor de todos aquellos que deciden servir a Dios en espíritu y verdad. Es decir que Pablo lo que está diciendo es que Cristo fue el protagonista, medio por el cual esa gracia se manifestó para que todo aquel que en Él crea tenga ¿qué? Vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia de la cual participó Abraham, participó Noé, porque recuerde que en ese tiempo todavía no existía la ley que Dios le dio a Moisés para que se la diera al pueblo. Es decir, que aunque Cristo no se había manifestado, pero ellos fueron partícipes de esta bendición. Y dice que por la aparición de Jesucristo, oiga esto, quitó la muerte y sacó a luz la vida por medio del Evangelio. O sea, lo que está diciendo es que la aparición de Cristo tuvo una misión específica y era para quitar la muerte que afecta a toda la humanidad. ¿Dónde podemos ver eso?
En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Cristo vino a destruir la muerte para que nosotros vivamos en vida. ¿Pero qué tipo de vida? Una vida espiritual. Una vida unida con Dios. Alabado sea Dios. Porque recuerda que el hombre tiene una parte espiritual que es la que se comunica con Dios, se conecta con Dios, conoce las cosas de Dios. Esa parte espiritual que es la que se deleita, ¿verdad?, en lo que hace el Espíritu en nosotros. Ahí es que Dios va alimentando, fortaleciendo, redimiendo. Y obviamente, como consecuencia, también tu parte física, tu parte corporal, va a reflejar lo que Dios previamente viene haciendo en la parte interna. Alabado sea Dios. Dice que quitó a luz, quitó la muerte. Ve, y sacó a luz la vida. En otras palabras, Cristo desactivó la muerte. La muerte está inactiva en nosotros mientras estamos vivos. Le voy a explicar el por qué. Primero, porque en nosotros Dios viene haciendo un trabajo de manera gradual a través del Espíritu Santo desde el día que nos convertimos. Llega un tiempo donde la persona es regenerada desde la parte interna a través de la obra del Espíritu Santo, y entonces es lo que provoca que el creyente pueda vivir en vida nueva. Si vive en vida nueva es porque ya nació de nuevo. ¿Lo ves? En San Juan capítulo 1 dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que aquí estamos hablando de una obra redentora que Dios hace a través del Espíritu Santo, que es lo que proporciona que el creyente viva a través de una vida vivificada en el Espíritu. Entonces esto es lo que provoca que la muerte esté inactiva en ti, mi hermano. ¿Lo ves? No hay ningún tipo de vinculación con el pecado, que es lo que previamente proporciona la muerte luego de la persona caer en tentaciones. O sea, hay una muerte que te rodea, pero no puede llegar a ti porque la vida que es Cristo Jesús está dentro de ti. Por eso es que la Biblia dice que Satanás no viene a dar sino para hurtar y destruir, pero que Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué la tenemos en abundancia? Porque se trata de una vida espiritual que es protagonizada a través de lo que Cristo hace en nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es que en Romanos dice: porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, estamos hablando que el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, que es lo que proporciona la muerte que está hablando aquí. Dice que quitó la muerte. ¿Por qué entendemos que esta muerte que quitó Cristo aquí se trata de algo espiritual? ¿Por qué? Bueno, porque si usted hace un análisis, los evangélicos se mueren físicamente. Igual que los impíos, los que andan en la calle con machete, con pistola, con revólver, robando, atracando, matando, cometiendo adulterio. Los evangélicos, los cristianos, también mueren como los impíos. Y punto. Y lo llevan a enterrar. Pero que el problema de la gente, señores, no es la muerte física. El problema grave y la tragedia que una persona puede presenciar es morir sin Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo me es ganancia. O sea, que eso a mí me tiene sin cuidado. A mí me da un comino morirme hoy, morirme dentro de 10 años, no importa cuando sea, estamos preparados. La muerte no es un problema, porque ya Cristo la desactivó, ya Cristo la quitó. Bendito. Por eso es que los creyentes en Jesucristo, cuando mueren, ellos mueren físicamente, pero siguen vivos. ¿Escuchó? Vuelvo y repito, mueren físicamente, pero ellos siguen vivos. ¿Y por qué siguen vivos? Aleluya. Porque anteriormente de morir físicamente estaban unidos a Cristo, que es la vida.
La vida estaba dentro de ellos, ¿verdad? Y era la que los guiaba a que obedecieran a la voz del Espíritu Santo, que no simplemente lo escuchamos de vez en cuando a través de la voz audible o que nos habla el corazón, sino que Él va más allá. Él nos habla a través de su palabra. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura. Ahí no hay equivocación, no hay falla, no hay confusión. Esa es la verdad absoluta de Dios para que el hombre sea alertado, se prepare para el encuentro con Dios. Por eso es que le llamo a que usted se prepare antes de morirse. Porque si se muere sin arrepentirse y sin recibir el perdón de sus pecados, tus pecados te condenarán, tendrás que dar cuenta por ello. De lo contrario, si te arrepientes y te laven la sangre de Jesús, ¿qué va a pasar? En la hora de la muerte hay un abogado que te defiende y Satanás no podrá acusarte por los pecados pasados, porque ya Cristo lo llevó en el Calvario para que usted tenga el privilegio de poder escapar de la condenación eterna y vivir por la eternidad con Jesucristo, el Hijo de Dios. La muerte, que es la que previamente provoca la condenación en las personas, Cristo la quitó. ¿Y por qué digo que es la que proporciona la muerte previamente, antes de morir? Porque es una muerte espiritual que antes de morir está manifiesta en la persona que no conoce a Dios. Por eso es que la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Le voy a repetir el versículo. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo que todas las personas que no se convierten a Cristo, se lavan en su sangre y reciben el perdón de sus pecados, tendrán que pagar por sus pecados. ¿Y cómo pagarán? ¿Cómo pagarán? Oh, condenado por la eternidad. Eso es así. Encarcelados en prisiones eternas. Pero no se preocupe, porque de eso lo libró Jesús a través de su muerte en el Calvario. Ya Satanás, la muerte, el pecado están derrotados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¡Aleluya! Y ahí consiste la victoria de todas las personas que se convierten a Cristo, se lavan en su sangre y se mantienen firmes en la palabra. Pero si usted quiere seguir con su mundo, si usted quiere seguir con su parranda, ¿verdad? Su juca, su romo, sus mujeres, sus hombres, sus cabañas, sus cines, su playa. Si usted quiere seguir con todas esas cosas, pues déle para allá. Pero tenga en cuenta que al final de su vida, usted tendrá que darle cuenta a Dios. ¡Aleluya! Eso es así. De la única forma que el ser humano puede escapar de la muerte es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él la destruyó en el Calvario. ¿Pero cuál muerte? La muerte espiritual, que es proporcionada por el pecado que comete la gente y que tiene adentro en el corazón. Oh, pero vengo diciendo anteriormente, según Hebreos capítulo 2, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Si Cristo a través de su muerte destruyó a Satanás, entonces implica que también destruyó la muerte de manera simultánea, porque el protagonista de esa muerte espiritual es Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Por qué digo que los creyentes evangélicos no mueren? Vamos a la Biblia, San Juan 11:25. Vamos a ver. Porque esto es así, mi hermano, esto es así. Hay que explicarle los versículos, porque por ahí hay una doctrina diabólica, satánica, de una gente que vive tocando la puerta y andan con una revista. Que eso te dicen que no, que cuando la persona se muere se acabó todo ahí, se quedó todo en el cementerio. Pues tú sabes, la Biblia dice que somos polvo y que al polvo volvemos. Todo se quedó ahí. Y te buscan 2 o 3 versículos ahí de Eclesiastés y te marean. Te dejan mareado. Bendito sea Dios. Porque ellos creen más a Salomón que a lo que dijo Jesús. No podemos pasar por alto, mi amado, que siendo Jesucristo la verdad misma dentro de los hombres, que diga palabras como las que dice San Juan
11:25 pudieran tener algún error o alguna confusión. Eso es una verdad indubitable. ¿Por qué? Porque el que la está diciendo es la verdad misma, hecha carne. Vamos a ver qué nos dice. Vamos allá. San Juan 11:25. Mire lo que dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a la hermana de Lázaro. Ahora, quiero detenerme aquí porque quiero explicar un poco aquí este versículo. Usted va a ver con claridad cómo Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Fíjese que no está diciendo que Él es vida. Él está diciendo que Él es la vida. Por eso es que el que muere en Cristo sigue vivo, porque Él antes de morir estaba unido a la vida. Siento presencia. La vida se metió dentro de Él. Al meterse dentro de la persona, entonces esto va a provocar que el pecado, que es el que produce la muerte, quede inactivo. Si el creyente no practica el pecado mientras está vivo y Cristo está dentro de él, entonces la vida se va a mantener haciendo su trabajo espiritual de manera continua y de manera gradual. Lo que implica es que en la hora de la muerte esta persona seguirá con Cristo. ¿Por qué? Alabado sea Dios. Porque el pecado, que es el que produce la muerte, no pudo hacer su efecto antes de morir. Bendito sea Dios. Por eso es que Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces le sigue diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando dice el que cree, está hablando en verbo presente. Y cuando dice aunque esté muerto, vivirá, está hablando en futuro. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí Cristo no le está hablando a los que se murieron ya. Siento presencia. Le está hablando a los que están vivos. ¿Oye? Aleluya. En otras palabras, te está diciendo a ti que está vivo, que si tú crees en Jesucristo, te mantiene firme la palabra y tiene la vida dentro, en la hora de tu muerte, ¿qué va a acontecer? Tú vas a pasar de una esfera a otra, de un estado a otro. ¿Por qué? Aleluya. Porque pasará a un estado espiritual donde ya tu vida, tu otro yo, ya no va a estar dentro de ese cuerpo que antes iba a la iglesia, alababa a Dios, cantaba signos, predicaba la palabra, te desplazaba a diferentes lugares a respaldar las actividades de la iglesia. Mientras estabas en el cuerpo, tú hacías todas las actividades que tú sabías que agradaban a Dios. En el momento de la muerte ya deja de vivir en el cuerpo y entonces pasa a otro estado. ¿Lo ve? Bendito sea el Señor. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? En lo que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Eso está en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 4. Donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos: porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando dice lo mortal, está hablando del cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es un tabernáculo donde habita Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso que yo con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no puedo hacer tanta mueca, hermano, y hacer tanto aguaje a Satanás y al mundo y a las modas y el culto al cuerpo y aquello y lo otro. Alabado sea Dios. Y la vanidad, no puedo, porque ese es el tabernáculo donde habita Dios. Y tengo que honrar al Señor con reverencia, con temor, ¿lo ve? Con respeto. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque este tabernáculo llegará un día donde será absorbido por la vida, que es Cristo. Pero obviamente, previamente, antes de ser absorbida, esa vida estaba dentro de ese tabernáculo a través del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué sigue diciendo, para que usted vea que lo que le estoy diciendo es bíblico y nosotros tenemos que poner atención, porque llegará un tiempo donde ya no vamos a poder escudriñar la palabra. Ya no vamos a poder volver atrás para obedecer lo que antes no obedecíamos. ¿Ve? Ya no vamos a volver
a recomenzar la misión evangelística. ¿Por qué? Porque ya dejamos de vivir en este cuerpo. Ya pasamos a la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Pablo. Mire lo que sigue diciendo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Y el versículo 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Testigo de Jehová, léale eso a los hermanos adventistas e enséñale eso a la iglesia. Usted que no cree que la gente vive después de la muerte, de fuera del cuerpo. Así es, los adventistas no creen eso. Los adventistas creen que cuando un creyente muere, todo se queda en el cementerio. Eso es mentira de Satanás. Y vamos a ver algunos versículos donde Dios nos va a confirmar. Porque esto es así, hermano, esto es a través de la Biblia. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Entre tanto estamos en el cuerpo, es decir, estamos en la iglesia. Yo le estoy predicando por aquí a través de YouTube. Me voy a las actividades, me voy a la campaña. Bueno, en estos días que vienen tengo algunas actividades. Le pido la oración para que Dios se glorifique y las almas se conviertan a Dios. Mientras yo realizo todas esas actividades, yo estoy dentro del cuerpo. Cuando me muera, dejo de vivir en el cuerpo y me voy a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Vivir ausente del cuerpo y presente al Señor. Por eso es que el creyente, escuche bien, no se deje engañar por Satanás, hermano. Cuando se muere, sigue vivo. No hay forma de que la muerte pueda tomar ningún pedazo del terreno que le pertenece a Dios de nuestras vidas, salvo que Cristo no esté en esa vida en el momento de su muerte. Pero si está ahí, si la persona está creyendo, obedeciendo a la palabra, se mantiene firme, la muerte no puede tocarlo. Por eso es que el creyente sigue vivo. ¿Por qué? Porque ya Cristo quitó la muerte, según el versículo que leímos. Ve, como Él quitó la muerte, ya en el momento de nuestra partida, ya esta no puede tener ningún efecto secundario en esa alma, porque ya le pertenecía a Dios. Fue comprada, tenía un dueño. Bendito sea Dios. Por eso es que cuando morimos nos vamos a la morada eterna, al paraíso de Dios. Siento presencia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Atención aquí. Atención aquí, iglesia. Tienes que retener lo que se te ha enseñado. La doctrina apostólica. La doctrina bíblica. Alabado sea Dios. Lo que enseñaron los apóstoles. Vamos a ver qué dice Pedro. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Escuche bien. En este cuerpo, es decir, antes de morirse, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Oye, yo me imagino que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: prepárate, porque dentro de unos días ya tú te vas. Mantente alerta. Sigue orando, sigue clamando, porque ya te quedan pocos días de vida. O sea, cuando Dios le dice esto a Pedro, entonces ya Pedro sabe que ya no va a estar en el cuerpo, sino que va a dejar de vivir en el cuerpo para vivir fuera del cuerpo en la presencia de Dios. Hermano, no hay que ser un teólogo ni un analista bíblico para saber que lo que el apóstol Pedro está diciendo está relacionado con la desaparición física de esta tierra respecto a nosotros. ¿Por qué entendemos que el apóstol Pedro está hablando de que va a morir físicamente? En el versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y no se trata de que Pedro se iba a otros lugares para predicar, ni que se iba de viaje a otra misión. No, aquí está hablando de que Dios se le reveló que ya iba a morir de manera física, que ya no iba a estar dentro de la iglesia, que ya su ministerio había concluido, pero que ahora
Iba a dejar de vivir en el cuerpo para vivir fuera del cuerpo. ¿Quién era más sabio? De Jesús a Salomón. Alabado sea Dios. Algunos dicen, bueno, Jesús. Sí, ok, está bien. La sabiduría de Jesús nadie la puede superar. ¿Por qué? Porque en sentido espiritual, mi amado, era la sabiduría misma de Dios hecha carne. Cuando Jesús se le aparece a Natanael, él le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoce? O sea, lo que Jesús le dijo a Natanael le impactó. Parece como que se metió adentro de Felipe, de Natanael, corrijo. Y entonces Jesús le dice, cuando estaba con Felipe debajo de la mata de higuera, te vi. Señores, estamos hablando de que Jesús era el mismo Dios hecho carne. Por eso era que Jesús sabía lo que había en los corazones de los hombres. Nadie tenía que decirle. Detectaba el pecado a simple vista, porque se metía más allá de donde llegan los hombres común y corriente. El médico naturalista, el médico cirujano, aquel que es experto en la conducta humana. ¿O ve? Ahora, ¿qué pasa con esta doctrina? La doctrina de la vida después de la muerte no se conocía, hermano, en la antigüedad. Incluso la Biblia no tiene mucha lucidez acerca de esta doctrina en el Antiguo Testamento. Simplemente se hacen interpretaciones, ¿verdad? Las personas analizan y hacen comparaciones entre una profecía y la otra, que por cierto concuerdan con lo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, los redimiré, ¿de qué? De la muerte. Dice el profeta, los redimiré de la muerte o del Seol. ¿Por qué se entiende que esta palabra es una profecía? Porque se cumplió en el Nuevo Testamento a través de la muerte de Cristo. Alabado sea Dios. ¿Lo ve? Pero ahora cuando viene el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, es donde Cristo empieza a ampliar el conocimiento acerca de esta doctrina. ¿Lo ve? Es decir, que la revelación no estaba completa, porque recuerde que Dios no se reveló de manera total en un momento determinado a la humanidad, sino que Él viene revelándose de manera gradual. ¿Lo ve? De generación en generación, hasta llegar a lo que hoy conocemos, todo el contexto bíblico de lo que se conoce hoy como la Biblia, la palabra profética, que es la que menciona el apóstol Pedro allá en su primera carta. Si Cristo viene, entonces es Él donde da claridad, habla con claridad acerca de esta doctrina. Por eso usted va a ver que en el Nuevo Testamento usted va a encontrar regueros de versículos donde Jesús habló y nos alerta del cuidado que nosotros tenemos que tener para librarnos del infierno que está preparado para todas aquellas personas que no se arrepienten y se apartan de sus pecados. Cuando Él dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, porque es mejor que vaya al cielo con un miembro menos, que no que vaya al infierno con todos tus miembros. Y sigue diciendo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense que está hablando de tiempo presente. No dice, el fuego nunca se apagará. No, dice, el fuego nunca se apaga. Quiere decir que, como está hablando del tiempo presente, cuando Jesús dijo esa palabra, el infierno estaba encendido, prendido en llama. Eso es así, hermano.
Alabado sea Dios. Todos nosotros estamos convencidos que en el momento de nuestra partida, nosotros pasamos a vivir con el Señor.